Bienvenidos a una nueva edición de Oldtimer. En el día de hoy llega el querido y recordado Rambler Boca de Pescado 1964. Segunda generación de Rambler presentada por Industrias Kaiser Argentina en nuestro país, que realmente fue una de las versiones más queridas y realmente de mayor aceptación que tuvo toda la saga de Rambler. El auto en sí, antes de que finalizara el año 1963, como era costumbre por aquella época en las líneas de marcas norteamericanas, los autos se iban ayornando cada 2 años aproximadamente, si no era algo profundo como podía ser el caso de Chrysler y de ICA. En el caso de Ford y Chevrolet se le hacía también algún reestilizamiento estético que hacía notar la diferencia de las versiones por año. En este caso, como dijimos, antes de que finalizara el año 1963 llegaba la nueva línea de Rambler. Un auto que mantenía el mismo estilo de mecánica que su primera generación, pero ya bastante más anticuado en relación a esta carrocería. El motor Kaiser 226 o Continental, como que estos autos supieron estar tanto tiempo presentes que tuvieron apodos que se mantuvieron a lo largo de muchísimo tiempo. El motor Continental, ICA, lo colocaba en muchísimos modelos, en sus motores 4 o 6 cilindros, como podía ser desde un Kaiser Carabela, un Bergantín, el Jeep, en el caso en 4 cilindros, la línea Rambler, la línea Gladiator. Fueron muchos años en que no había tanta variedad de marcas y los autos se mantenían a lo largo de mucho tiempo y tenían apodos hasta que le ponían los periodistas y así perduraban en el tiempo. En el caso de la segunda generación de Rambler, era masivo el hecho de que todo el mundo le decía el Boca de Pescado por su diseño en la parte frontal. Realmente una característica muy marcada y que al auto lo hacía realmente distinto al resto, que eran de un frente más bien plano. El auto ganaba en lo que era una visión de auto más compacto, vidrios redondeados, como era costumbre de Industrias Kaiser, cubiertas y llantas de rodado 15 frente a sus competidores que usaban de rodado 13. Eso a la hora de darle una solvencia al andar, un punto muy a favor de Rambler. No está de más decir que desde el año 62 hasta el año 64, la línea Rambler vendía el doble que su competidor en aquel momento. Es decir, un auto que había pegado muy bien y tanto en el público familiar, en el público del usuario de este tipo de autos para taxi. Recordemos que ICA también tenía una de las gamas más completas en versiones, ya que disponía la versión de lujo, como puede ser un 550, el 660, que es la versión que hoy les mostramos, y el 990 Ambassador, y la Cross Country, la versión rural, que se mantuvo en todas las generaciones de Rambler en nuestro país. El auto, como dijimos, una mecánica básica, acá no había accesorios, tenían prácticamente un equipamiento similar al de una pick-up, es decir, calefacción, habitabilidad para 5 pasajeros, en este caso esta unidad tiene butacas, que también era para este año de los pocos que ofrecían ese accesorio y que realmente al auto lo hacía ver distinto. 4 ópticas en su parte delantera, una parrilla enteriza de aluminio con 4 aros perimetrales de cada una de las ópticas. Recordemos que para esta época ya Chrysler había abandonado las 4 ópticas de sus Valiant 1 y 2. El Valiant 3 ya venía todo de una sola óptica. General Motors con su Chevrolet 400 también una sola óptica. Y Ford en el Falcon también. Es decir, Rambler mantenía lo que era la exclusividad de tener la mejor iluminación en el segmento. Para golpes planos, de fábrica, sin uña, sin defensa, pero era un accesorio que si no se lo ofrecían en el concesionario, el usuario apenas lo sacaba de 0 kilómetros, era una de las primeras cosas que le hacía colocar. Recordemos que estos autos convivían con los autos de la generación de los 40, de los 50, y que tenían esos paragolpes tan voluminosos y que a la hora de estacionar podían llegar a tener daños en todo lo que era su frontal en un auto moderno como eran estos. Realmente una línea que había mejorado muchísimo, lo hacía ver más chico de afuera, pero de adentro seguía siendo un auto grande, con esas líneas tan especiales
Y para los más observadores notarán que las puertas son las que posteriormente usó el Torino 4 puertas, ya sea en sus marcos como en las pieles externas de la puerta, eran idénticas. De ahí que todo el mundo ya lo sabe que el Torino derivaba de un Rambler 440 y es así que fue que para el año 63-64 vino con una carrocería similar y ya para el 65 desapareció toda reminiscencia con lo que sería el Torino, pero en el Boca de Pescado tenía algunos puntos en común. Un lateral completamente renovado, de vidrios planos, había perdido esos vidrios curvados como tenía la primera generación, un auto de líneas marcadas, bien rectas, delineado con una moldura doble en la parte inicial que derivaba en una sola moldura de aluminio hasta el guardabarro trasero, por debajo la versión Classic, es decir, la versión estándar. En la parte interior de las molduras dobles, combinado con una placa tramada, en este caso de color rojo, eso podía variar de acuerdo al color que era el auto. Y por debajo la insignia clásica de Rambler que se usó durante toda la vida del auto. Como mencionamos, venía dotado de llantas de 15 pulgadas, cubiertas igual. El auto notarán que tiene neumáticos de época, neumáticos de tela. Si bien está restaurado, nos gustó lo derechito y el porte que tiene y es por eso que nos decidimos a mostrárselos. Las puertas, como le mencionamos, vidrios curvos, un detalle de vanguardia en autos de esa época que colaboraba tanto para la estética exterior del auto, que le daba un toque, si se quiere, hasta de mejor sensación de aerodinámica del auto, y en la parte interior también esa forma bombé le daba algún punto más de comodidad a los ocupantes que podían ir en su interior. Estos autos, recordemos que las publicidades hablaban de autos de 6 pasajeros. Entonces, como que el vidrio curvo hacía su aporte también por la forma que le daba al auto. El auto, como podemos ver, el sistema de cierre de puertas clásico de estos autos tipo heladera. El parante trasero, un parante bien ancho con una luneta plana, que luego en el Torino volvería a ser, si se quiere, envolvente, pero en el Rambler era de este diseño y el parante bajaba recto, derecho, y por detrás de la canaleta tenía un matrizado. Dentro de lo que era el nuevo diseño de la nueva generación de Rambler, se presentaba el nuevo corte de guardabarros, tan particular que se mantenía tanto en el delantero como en el trasero. Industrias Kaiser hablaba un diseño que ayudaba para lo que era la aerodinámica del auto. En lo que refiere al tanque de combustible, un tanque de 50 litros, el mismo venía tapado con una tapa con llave de muy buena calidad metálica. El auto no tenía muy buena autonomía, ya que recordemos que estos coches en ruta podían dar 110 kilómetros con 20 litros, 120, no más de eso. Dependía mucho cómo se lo manejaba, pero sí, era un auto que tenía que hacer en viajes largos cargas seguidas porque el tanque no era el ideal como para cubrir grandes distancias. Por debajo de la moldura, la insignia menciona frente a qué versión estábamos presentes, en este caso, Classic. Y después, unos tazones integrales que cubrían todo el diámetro de la llanta, acero inoxidable, unos elementos de una calidad realmente increíble, todo acero trabajado en la parte central como un tramado pintado en negro en la parte interna, la R característica de Rambler y en este caso, como evocando a cómo venían los neumáticos de la época, el bandalín blanco, una Collard que era tan novedosa como su parte delantera, tenía esa entrada que lo hacía tan especial. El diseño del auto para la época muy agradable, tenía mucha aceptación, unos faros que armonizaban realmente muy bien con los guardabarros. Recordemos que para la época era una sola lámpara para stop, giro y posición, y lo que es marcha atrás, independientes sobre el paragolpe. La insignia de Rambler también todo en material tipo Zamac, todo materiales costosos, tipo lanza, con la palabra Rambler en la parte central.
la versión 660 en la parte central de la tapa de baúl, y viéndolo desde arriba, el auto realmente tenía un trabajo de matricería importante, ya que vemos cómo las líneas curvas de la cintura del auto terminaban suavemente sobre lo que era la tapa de baúl, y la tapa de baúl que venía con ese matrizado que sin dudas le daba una solidez mayor a lo que era la tapa, pero que también le daban un toque de distinción esa línea central con las dos aristas que se abrían. Una luneta bien plana, lisa, el auto tenía muy buena visibilidad de los puntos fuertes que tenía el coche, y si bien, como dijimos, estaba dotado de un motor Continental 6 cilindros, el mayor quizás problema que tenía el motor podía ser el consumo, pero para la década del 60 sabemos que el consumo a ciencia cierta no era un agravante muy notorio, y el auto realmente se lo elegía por la sencillez que tenía en todos sus componentes mecánicos. Un paragolpe que había ganado en diseño, armonizaba muy bien con el resto de la carrocería. Si nos fijamos, el punto más saliente de la carrocería era donde iniciaba el paragolpe, y el paragolpe no tendría más de 5 centímetros de cuerpo, lo que lo hacía un auto moderno, ya que veníamos de una época de paragolpes realmente voluminosos, con uñas realmente grandes. Acá, como comentamos, el auto de fábrica salía solo con la hoja del paragolpes, y la uni y la defensa se la colocaban posteriormente. Una fortaleza terrible. Pegarle a esto era directamente pegarle una pared, como vemos, todo metal macizo, las uñas del cuerpo que tenían y la altura. Pero para los que convivieron con estos autos o los supieron ver en algún tipo de película o demás, habrán visto que este tipo de defensa era la característica para la época. La patente en la parte central quedaba embutida, no quedaba expuesta, la iluminación quedaba embutida también, cosa de que al prenderla de noche era un reflejo muy suave sobre la patente. Eran esos toques que la industria norteamericana le daba a sus coches en lo que a elegancia se refiere. Ver un auto de estos transitar era ver un auto de un desplazamiento muy suave y de mucha elegancia. Un baúl bien a la americana, no muy alto pero sí profundo. Podía ponerse el equipaje de 4 o 5 pasajeros sin ningún inconveniente, ya sea acostado o parado. Para el tamaño de valijas que se usaba en la época, era un baúl de los cómodos. Más allá que tenía el mismo inconveniente que podía tener un Falcon, un Chevrolet, que era el auxilio que quedaba ocupando espacio en el baúl. Pero bueno, el diseño del coche no contemplaba colocarlo en algún otro lugar y debía quedar ahí. O en algún caso, también para la época era normal ver el que necesitaba plena carga de baúl, que le colocaban un portaequipaje y la rueda de auxilio por sobre el portaequipaje, y llevar todos los elementos que deseaba transportar, llevarlos a resguardo dentro del baúl. Un baúl completamente cubierto por una alfombra de buclé, 2 bisagras de muy buen tamaño, bien voluminosas, que si bien eran intrusivas tenían un cajón por debajo, que si bien podían afectar en algo la carga, pero el baúl tenía medidas generosas, no llegaba a ser un punto en contra el hecho de las bisagras, ya que el auto era un auto ancho y que no presentaba inconvenientes a la hora de cargarlo. Después tenemos algunas particularidades de época que su dueño nos facilitó, como era una publicidad de época, como dijimos, el Rambler Classic, similar al que les estamos mostrando, con las mismas características de molduras, paragolpe, sin defensa, la Cross Country, la versión rural, que generalmente venía combinado el techo con la parte baja de la carrocería, y el Ambassador 990, el más glamoroso. En este caso pueden ver que esta unidad tiene las tazas integrales como poseía el Ambassador. Certificado de fabricación, donde reza que el 11 de noviembre de 1964 fue despachado de fábrica, es decir, el auto se terminó de producir el 11 de noviembre del 64 y despachado de fábrica un día después. Un certificado de producción número 193915, Industrias Kaiser Argentina. Pequeños detalles que realmente a nosotros nos gustan mucho, al auto le dan un valor histórico realmente interesante.
Llegamos a la parte que a muchos más les gustaba de estos autos, su motor. Motor rendidor, realmente un motor que en Estados Unidos se lo usaba mucho en utilitarios, vehículos de trabajo. Y acá, si bien se colocaban en casi toda la gama ICA de inicio de los 60, motor que realmente se supo ganar un lugar, ya que, como dijimos, podía tener el pecado del consumo, pero no era para aquella época algo tan importante. El motor, como lo ven, los que se les decía tapa plana, válvulas laterales, es decir, uno veía la junta de tapa de cilindros de estos autos y veía las siluetas de los cilindros, que eran como una especie de 8, ya que las válvulas quedaban al lado de lo que era el área del cilindro. Entonces, válvulas laterales y árbol de levas lateral. Y era por eso que tenía este tipo de diseño el motor. En este caso está con un carburador Holley de una boca, un carburador muy usado. Originalmente era un carburador Carter, pero que por una cuestión de facilidad, reparación y de dar con repuestos buenos, se colocó este carburador, que es un carburador que funciona realmente muy bien. Después el auto, como dijimos, no traía ningún tipo de accesorio, era solamente el dínamo, bien vieja escuela. Como podemos ver, la bomba de freno también sola, no había servo, no había ayuda pedal. Por delante tiene una bocina de época que se la colocó su dueño. Bomba de agua, paleta de ventilador con un protector en la parte superior. Los dos múltiples de un solo lado, ya luego con la aparición del motor Tornado, esa configuración cambiaría. Calefactor, el distribuidor también colocado sobre la tapa de cilindros. Los refuerzos de carrocería que se mantuvieron también a lo largo de toda la vida del Rambler y del Torino. En el caso del Torino, sumado a los que iban al parallamas, se sumaba el transversal de barra a barra en las versiones de mayor potencia, el limpiaparabrisas, que también mantenía el sistema neumático, es decir, trabajaba por vacío, que de acuerdo a la posición del acelerador podía acelerarse o ponerse más lento la velocidad de los limpiaparabrisas, que después en algunos casos se reformaba y se ponía eléctrico, pero originalmente era el tipo neumático. La batería bien colocada a mano. Y después, en lo que refiere al vano motor, los más ligados a los fierros y demás verán que es un vano similar a lo que después devino en el Torino, lo que sea torretas, el anclaje de los amortiguadores. Ya había alguna reminiscencia de lo que aparecería 3 años después con nuestro querido Torino. Un capó completamente plano, con muchos refuerzos, un capó que realmente se sentía pesado. Las bisagras no eran de mucho tamaño, pero lo sostenían realmente muy bien, con 2 resortes de un diseño no habitual, es decir, no era el resorte típico, sino que eran planchuelas espiraladas que le daban la tensión justa como para mantenerlo abierto, y al cerrarlo no había que hacer demasiado esfuerzo como para vencer la fuerza del resorte. Era todo realmente muy suave. Un radiador de un tamaño grande, el auto no sufría de problemas de temperatura, el filtro de aceite era el tipo cartucho, es decir, no era el sistema que vino después, que era toda una unidad blindada que se reemplazaba completo, sino que había que sacar este tornillo, se sacaba la tapa y se reemplazaba el cartucho en la parte interior. La tapa de por donde se le agregaba el aceite, bobina de encendido y no más que eso. La cañería de nafta con el filtro, columna de dirección, todo realmente muy a mano y muy práctico. El interior del Classic 660. La chapa era protagonista en estos autos, se puede ver desde el torpedo, toda la ornamentación, todo metálico, chapa, aluminio, una radio de muy buena calidad, de muy buen diseño, con 5 estaciones de memoria. Después el instrumental básico, sobre un marco trapezoidal, escala 200 km por hora, recordemos que de fábrica se hablaba de unos 150 km por hora, escala de 0 a 20 por 10, como se usaba en algunos modelos, aguja de
indicaba la temperatura del motor y otra cantidad de combustible en el tanque. 2 luces testigo, una de presión de aceite y otra de la carga del dínamo, y no más que eso. Después los comandos de limpio parabrisas, los comandos de ventilación, luces, llave de encendido, encendedor, 2 ceniceros. Realmente los ceniceros en los autos de esta época eran también infaltables en todas las marcas. Guantera, donde aún está el manual, 4 posavasos, una guantera de cartón con luz y llave. Un volante de baquelita pintado con un aro cromado en la parte central. Es como que estos autos tenían muchos puntos en común entre sí, entre todas las marcas, si bien cada uno tenía alguna característica, pero en general ninguno desentonaba frente a otro de la misma versión. Pedalera, una pedalera también que se mantuvo durante muchos años, tanto en Rambler como en Torino, la tablita del acelerador clásica y unos pedales largos, pero que hacía que la posición de manejo no fuera tan buena, ya que estaban como muy hacia afuera, y esto hacía que para pisar el freno o el embrague uno tenía que llevar mucho la pierna hacia atrás, y el volante, que era de un tamaño también muy grande, con una desmultiplicación no adecuada, se puede decir, ya que para que las ruedas giren en una esquina había que dar muchas vueltas de volante. La hacía más suave a la dirección, pero realmente era una incomodidad el hecho de la cantidad de vueltas que había que dar de volante como para hacer una maniobra. Después las tomas de ventilación por debajo del torpedo, clásicas en la línea Rambler como en la línea posterior Torino, el freno de mano como cuarto pedal por debajo del torpedo. Como le dijimos, esto al tratarse de una versión intermedia, no traía ni dirección hidráulica ni ningún otro accesorio de confort. Palanca al volante, con el pomo del estilo del resto de los comandos que tenía el auto. Un comando suave, lindo, la caja ICA clásica que la llegaron a usar otras marcas también, pero con la primera no sincronizada, vale decir que para poner la primera había que detener el auto a cero. Por detrás de este obturador, en la versión más cara, el Ambassador, o si uno lo pagaba aparte, podía venir un reloj de hora análogo. Espejo retrovisor sin día y noche, y los parasoles de buena calidad, pivotantes, y la tela del techo también, una tela tipo cuerina de buena calidad, luz interior en la parte central del techo, y en este caso el auto dotado de butacas. El auto podía venir con asiento enterizo o con butacas en la versión Classic, si uno las pedía, o en el Ambassador de serie con los apoyacabezas ya también incluidos en él. Uno de los primeros autos en venir dotado de apoyacabezas, el Rambler Ambassador. Después, una capacidad clásica para estos autos, siempre el fabricante hablaba de 6 ocupantes, que podía ser en la medida que la estatura de los 2 ocupantes delanteros fuera similar y las butacas estuvieran a la misma altura de regulación. 3 personas podían viajar, 2 grandes y un menor, y atrás igual, era normal ver en este tipo de autos 6 pasajeros viajando, ya que la palanca al volante daba también esa chance. Después en el piso, una alfombra de época y el túnel cardánico clásico también de este tipo de auto. El destrabe del freno de mano, que tirando de esta perilla se destrababa el cuarto pedal. Por detrás de él, el clásico cambio de luces de baja a alta de luz de giro, que indicaba también sobre la parte superior del instrumental el recordatorio de si uno tenía la luz de giro colocada. Y ya sobre la puerta, un ventilete que en este tipo de autos ayudaba mucho a lo que era la renovación del aire. Y después la parte baja, manija de alzacristal, apertura de puerta y un apoyabrazos clásico. En este auto, como se llega a ver, al restaurarlo se le hicieron los tapizados tanto de los asientos como de las puertas, todo un mismo diseño, pero que difería del diseño que venía original de fábrica.
la parte superior con la chapa a la vista y la parte inferior con un matrizado que hacía la parte de abajo distinta a la superior, y la estribera de aluminio clásica que contenía a todo lo que era el burlete que corría sobre el marco de la puerta, y después la puerta también. El auto tenía doble burlete más paraviento. Era uno de sus puntos fuertes el hecho de la aislación en lo que refiere a ruidos eólicos. Bueno, lo que refiere a plazas traseras, realmente cómodas, grandes. Fijémonos que las butacas delanteras están como para que viajen cómodos dos personas de alrededor de 1,80 m, y acá uno va bien, las rodillas no llegan a pegar en el respaldo, la cabeza no pega al techo, dos perchitas como era clásico también en estos autos. En esta unidad vemos ya cinturón de seguridad por una cuestión de exigencia actualmente para hacer la verificación técnica vehicular, como así también los apoyacabezas. Dos ceniceros, uno en cada puerta, tapicería similar a las delanteras, y el bajo luneta no tapizado, en chapa pintada, que dejaba ver una rejilla en la parte central. Después alfombra buclé como adelante, y el cubre alfombras también similar al de la plaza delantera.